Santiago, ¿cómo está? ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, esto ya se esperaba, ¿no? Más bien se reclamaba por la tardanza, el tiempo exagerado que le ha tomado a la Fiscalía finalmente hacer una acusación cuando incluso hubo una prisión preventiva de por medio. ¿Cómo han tomado ustedes esta situación ya hecha realidad? Con tranquilidad, nos consideramos inocentes. Entonces, cuando tú te consideras inocente y vives en una democracia, no hay por qué tener miedo a ese tipo de investigaciones, ¿no? El problema es si estaríamos en una dictadura, ¿no? Ahí sí uno podría sentir algún tipo de temor. Nosotros estamos tranquilos, vamos a afrontar nuestro juicio oral también con nuestras armas que nos provee nuestro ordenamiento jurídico y esperamos finalmente salir airosos porque para nosotros el Ministerio Público no tiene un caso. Claro, uno diría... el fiscal que lo ha dicho que tiene un caso sólido, pero después de casi 5 años creo que no iba a decir lo contrario, ¿no? Porque uno se preguntaría, oye, te has gastado un montón de plata en estos 5 años, los has metido preso durante casi 10 meses y que no tengas un caso sólido, entonces uno podría... ¿Cuáles son para usted, para la defensa, las falencias del caso contra Ollantaytamala y Heredia, que además tienen pedidos de prisión? Ha sorprendido que para Nadine Heredia sea más tiempo que para Ollantaytamala. Mira, y además desproporcionado, ¿no? O sea, por ejemplo, estaba un poco haciendo un ejercicio mental, recordando, por ejemplo, el caso del expresidente Fujimori. El presidente Fujimori tiene una condena por delitos de lesa humanidad contra los derechos humanos y fue condenado por 25 años. Acá el fiscal Juárez está pidiendo, en el caso de la señora Nadine, está pidiendo 26 y para el expresidente Humala está pidiendo 20 años, con lo cual nos parece totalmente desproporcionado, irracional, ¿no? Pero a pesar de eso vamos a afrontar este juicio oral que entendemos que se va a iniciar en las próximas semanas, como te digo, con la confianza de que no hemos cometido ningún delito, nos consideramos inocentes y con las armas que nos da nuestro país nos vamos a defender, ¿no? Ahora, yo creo que aquí la principal falencia es que no ha aprobado que se nos haya entregado estos dineros, porque acuérdate que la investigación tiene dos líneas de investigación, ¿no? Una Venezuela y el otro es justamente Brasil, ¿no? Estas empresas brasileñas, ¿no? Por ejemplo, son dichos, ¿no? Porque finalmente quedan en dichos, ¿no? Pero dichos que si uno los analiza con la tranquilidad y con el profesionalismo se da cuenta que esos dichos se contradicen. Por ejemplo, vemos que el propio Barata se contradice en las diferentes declaraciones que ha tenido ante el Ministerio Público, o se contradice Barata con Marcelo Odebrecht, o también se contradice en la línea directiva de la empresa, que son Barata con Marcelo Odebrecht, con los que manejaban Caja 2. Entonces, yo creo que eso se va a tener que... Pero lo que no se contradicen finalmente es que hubo 3 millones de dólares que se entregaron. No, por ejemplo, pero acuérdate que según Barata, creo que 2 millones o 1 millón se entregó a esta empresa de publicidad en Brasil y el saldo se entregó en efectivo en el Perú. Marcelo Odebrecht dice que no, que todo se entregó en el Perú, con lo cual la verdad siempre es una sola, Juan Carlos. Cuando ya tienes contradicciones es porque algo no funciona bien, ¿no? Ahora, parte de las condiciones de colaboración eficaz es que a este dicho le acompañen pruebas. Se supone que ellos han tenido que entregar pruebas. Hasta ahora no han entregado pruebas. Acuérdate que en la primera declaración que dio Barata, que fue fines del 2016, comienzo del 2017, él decía que le iba a entregar las pruebas, hasta ahora no las ha entregado. Es más, en su última declaración ha dicho que va a entregar 4.000 copias, 4.000 folios, y hasta ahora no lo ha entregado. Además, es una investigación que se cerró en enero. Y mira, lamentable cómo en la hora nona, como bien decía el doctor Nakazaki, se estén presentando pruebas. Y cuando nosotros como Partido Nacionalista quisimos presentar pruebas, se nos dijo no. Entonces aquí vemos un doble rasero, ¿no? Por un lado, el Poder Judicial sí le permite todo al Ministerio Público, pero cuando nosotros queremos presentar nuestro medio de defensa, bueno, sí nos lo niega, Juárez ¿no? Atoche lo que decía era, ¿cómo no nos van a permitir entregar pruebas si en el camino han aparecido justamente los colaboradores eficaces, que nos han entregado medios probatorios, y eso tiene que ir al caso de todas maneras? Podrían incluso seguir apareciendo durante el juicio, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, también dale la posibilidad al Partido Nacionalista para que se defienda. Pero no puedes mirar solo por un lado. Lo que pasa que el juez Concepción Carguancho mirar solo por un lado. Lo que pasa que el juez Concepción Carguancho solo mira por un lado. Entonces, al Ministerio Público sí le permite que haga lo que quiera, pero cuando se trata de nosotros, los nacionalistas, no. Yo creo que eso no se puede permitir
en un Estado constitucional de derecho, pero esperamos que en las instancias superiores eso se pueda corregir, ¿no? Como te digo, y eso nosotros vamos tranquilos para al juicio ustedes oral. es una falla en la concepción que tiene el juez, Definitivamente, o hay ¿no? ya una predeterminación Lo que pasa... a saberlos o quererlos culpables. Lo que pasa que acuérdate que el juez Concepción Carbonche es un juez contaminado. O sea, o sea, es un juez que no está conociendo la causa recién ahora. Ya la viene conociendo desde hace 3 años cuando comenzó la investigación preparatoria. Fue justamente el que decretó la detención preventiva y que fue corregida por el Tribunal Constitucional. O sea, hay cierta inclinación a favor de un lado, en este caso el Ministerio Público. Entonces a nosotros nos ve mal, además que nosotros hemos presentado contra él algunos escritos de recusación que lamentablemente no han prosperado. Entonces ya vemos un juez que está orientado, tiene un sesgo hacia una de las partes, en este caso el Ministerio Público, para perjudicar a la otra. Pero como te digo, no un en una sesgo democracia... político como algunos han tratado de ver. No, yo sí ahí sí deslindo completamente sí, de lo se que ha dicen metido con otros. todos, De repente en nuestro caso sí hubo al principio presión por parte del fujiaprismo, por ejemplo, para que si nos investigue, pero ya vemos cómo terminaron ellos, ¿no? Sí, bueno. Keiko terminó en la cárcel y lamentablemente el expresidente se suicidó, el presidente García, ¿no? Pero como te digo, yo creo que necesitamos una justicia serena, profesional, ¿no? ¿Eso cree que lo van a conseguir ya en el momento del juicio? Sí, yo creo que sí, estamos convencidísimos, porque el democracia... pedido incluso alcanza a la disolución misma del partido. Y ahí justamente también quería un poco explicarte, porque yo creo, como te decía, en democracia no se tolera ni el abuso, ni tampoco que una persona inocente vaya a la cárcel, por primer lugar. Y segundo, sobre el pedido de disolver el partido. Ese es un golpe de la democracia. Es un golpe de la democracia que no solo afecta al Partido Nacionalista, afecta a todo el sistema democrático, porque el sistema democrático se basa justamente en los partidos políticos. Bueno, pero es como, por ejemplo, la teoría fiscal lo que dice es que ese partido no es un partido en realidad, sino una organización criminal creada para lavar activos. Pero eso es terrible. O sea, nosotros somos un partido joven, un partido exitoso, que en sus 13 años de vida institucional ha participado en los procesos electorales, ganando uno en el año 2016, y que diga que nos hemos constituido para lavar activos es terrible. Es como, por ejemplo, acá se pretenda, por ejemplo, cerrar el canal ATV diciendo porque alguno de los gerentes dio un financiamiento para una campaña electoral. O sea, yo creo que una cosa son los dirigentes, otra cosa es, digamos, los partidos, igual en las personas jurídicas. Una cosa son que los directivos, otra cosa es las personas jurídicas. Es decir, nosotros como dirigentes, que nos investigue, está bien, pero ¿por qué afectar al partido político? Y es más, está pidiendo la medida más dura, que es la disolución, es el cierre del partido político. Nuestro partido político tiene más o menos 200.000 afiliados. O sea, no solo se está afectando a los dirigentes, a nosotros, como digo, que nos investigue, pero ¿por qué atacar al Partido Nacionalista? Nunca hemos visto en la historia republicana, y más aún en las dictaduras, por ejemplo, en la última dictadura del presidente Fujimori, en la cual se haya puesto o se les haya sentado en la silla a los partidos políticos. O sea, vemos ahí también un exceso por parte de los operadores de justicia de tratar de criminalizar la política en el Perú, cosa que no debiera, y esperamos, como te digo, que en algún momento eso se pueda corregir, ¿no? Es que cómo ponemos la frontera o cómo dividimos el accionar de la cúpula partidaria respecto a la institución total, si ellos la manejaban. No, esos son dos casos distintos. O sea, el hecho que nosotros estemos como dirigentes de ese partido no quiere decir que dentro de 5 o 10 años de repente menos sean otros los que dirigen el Partido Nacionalista. Eso ha pasado, por ejemplo, con el Partido Popular Cristiano, ha pasado con Acción Popular, ha pasado con el propio Partido Aprista Peruano. Entonces yo creo que hay que distinguir, como te digo, y ojo, que si comenzamos a criminalizar la política, va a pasar con los otros partidos políticos. Puede pasar también con los medios de comunicación, porque acuérdate que finalmente estos supuestos de lavado de activos terminaban en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque se contrataba justamente en la publicidad. Y acuérdate que de los gastos de campaña, más o menos un 80% termina digamos, en los medios de comunicación. Mañana se le podría ocurrir a un fiscal o un juez, no, como el dinero terminaba en los medios de comunicación, también hay que encauzarlos a los medios de comunicación. Eso tendría que primero probarse la existencia del dinero y de los aportes que además ustedes niegan, ¿no? Pero por eso te digo, algunos operadores están poniendo en jaque al sistema democrático en el partido, que se fundamenta en la libertad de expresión y los partidos políticos. Y la libertad de expresión se realiza a través de los medios de comunicación. Entonces yo creo que eso es muy peligroso, ¿no? Las cuentas de la familia Humala Heredia
están claras en cuanto a propiedades, adquisiciones, Así es. porque eso también ha sido nombrado por el fiscal. Mira, que parte de ese dinero, y eso lo ha dicho, que era responsabilidad de la señora Heredia, y directamente por eso le aplican un pedido de pena mayor, compra de propiedades, compra de inmuebles, camuflar las cuentas, etc. Todas las cuentas de la familia Humala Heredia están completamente claras. Aquí no hay un desbalance. No hay un desbalance. Es más, yo creo que los peritos del Ministerio Público también tienen un sesgo, entiendo, presionados por los fiscales, porque finalmente son peritos de parte. Porque esos peritos trabajan para el Ministerio Público, es decir, son rentados del Ministerio Público. 4 millones, ¿no es cierto? En total. En total, ¿no? Por ejemplo, mira, en mi caso sí es groserísimo, porque yo también formo parte de la investigación. En primer lugar, dijeron que yo tenía un desbalance de 600.000. Después de unas observaciones que yo efectué, la redujeron a 120.000 soles. Oye, o sea, de 600.000 a 120.000 hay una diferencia bastante amplia. O sea, explícala por qué te equivocaste. ¿Por qué te equivocaste? La primera vez. Y era simplemente por una suma aritmética. Entonces, yo creo que acá los peritos lamentablemente tienen un sesgo, y eso, como digo, va a ser esclarecido en el juicio oral, porque va a haber justamente una confrontación de nuestros peritos con los peritos del Ministerio Público, y serán justamente los jueces quien finalmente resuelvan, ¿no? Pero eso sí, hay que pedirle, creo que el Perú debería pedirle a los operadores de justicia tranquilidad, profesionalismo, no esta justicia alocada que estamos viviendo, ¿no? Que genera mucho malestar. Y ojo, que así como le está pasando a los partidos políticos, le puede pasar al ciudadano de a pie. O sea, no nos escapamos de esta situación, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos, por la oportunidad. Muchísimas gracias. Santiago Astañaduy ha estado con nosotros. Con esto vamos a una pausa. Regresamos con mucho más aquí en Contacto.